hace 2 años y de la cual voy a hablarles. Entonces, la idea y los objetivos de la charla es que cada uno de los asistentes de alguna manera recuerden, los que no lo tengan muy clara tengan un nuevo concepto sobre sobre estas 3 cosas. Aprender a realizar de manera rápida el diagnóstico de pancreatitis aguda, entender la importancia de clasificar la gravedad de la pancreatitis aguda inmediatamente hecho el diagnóstico, y comprender las diferencias tan importantes que existen en el tratamiento dependiendo de la clasificación inicial que se haga. Así que son 3 cosas que se deben hacer de manera inmediata: poder un paciente ante la sospecha, diagnosticarlo, clasificarlo y saber qué hacer con él en cada uno de los casos. Entonces vamos a estar cuando tenemos una pancreatitis siempre vamos a estar entre 2 caminos y tenemos que escoger el adecuado, porque si escogemos el que no es, seguramente las consecuencias para nuestro paciente van a ser graves. Esto es simplemente para recordar un poquito acerca de la fisiopatología. Esta es la anatomía normal de todo el sistema hepatobiliopancreático, donde vemos aquí algo muy normal, una vesícula normal, unos conductos biliares normales, un conducto pancreático normal. Recordar que la desembocadura de estos conductos es común en la ampolla de Vater. Y aquí vemos ya un conjunto anormal, una vesícula con adherencias por inflamación crónica en su interior, cálculos en el conducto biliar común, también cálculos, un cálculo por acá impactado en el esfínter, y un páncreas diferente a este de acá, mucho más grande, edematizado, congestivo, con todos los signos pues inflamatorios que pueda haber, y en este caso ya un estado mucho más complejo donde este páncreas ya no solamente está edematizado, sino que además está isquémico y con áreas de necrosis. Así que esto resume muy bien lo que puede pasar en la pancreatitis. Básicamente solo suceden 2 cosas en la pancreatitis desde el punto de vista fisiopatológico, y es o que haya edema de la glándula o que haya necrosis. Y todo está relacionado con esas 2 situaciones. La definición entonces de la pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas con una lesión tisular y una respuesta inflamatoria que puede ser tanto allí a nivel del páncreas y de los tejidos vecinos como en la economía general del paciente, con respuesta inflamatoria sistémica, choque y otras circunstancias mucho más graves. Antes de hablar de la guía y de esto, hay que hacer algunas definiciones importantes, 3 o 4. Una de ellas es la definición del diagnóstico de pancreatitis, donde nosotros debemos entender que para hacer el diagnóstico hay que tener 2 de estas 3 características. Lo primero y lo más importante, como siempre, un cuadro clínico, que para nosotros debe ser lo que nos da la mayor sospecha de pancreatitis, y si hacemos un buen análisis estaremos hablando de que tenemos una probabilidad diagnóstica cercana al 80% solamente con interrogar al paciente. Y consiste en dolor, un dolor que usualmente no es tan clásico como lo dicen los libros, que se irradia en banda y esto, sino más bien un dolor que es muy intenso en el mesogastrio, en el epigastrio, y que el paciente siente también en la espalda y que siente una incomodidad muy fuerte, un dolor que es progresivo, y lo más importante, que siempre está asociado a emesis. Es muy poco probable encontrar pancreatitis sin vómito. Lo otro es que ese cuadro clínico debe ser comprobado mediante un marcador bioquímico, que debe ser la lipasa en suero, y que si esta está 3 veces por encima del nivel normal con un cuadro clínico como el que habíamos hablado, se establece claramente el diagnóstico de pancreatitis. Solamente si tenemos dudas acerca del diagnóstico, para nosotros, por ejemplo, es un cuadro clínico muy claro, pero los marcadores son negativos, podemos pasar a una tercera instancia, que es hacer una imagen. Y la imagen que más utilizamos para hacer diagnóstico en caso de duda es la tomografía. Otro concepto importante es entender desde cuándo el paciente tiene pancreatitis, y básicamente se resume en que el paciente tiene pancreatitis desde el día que tiene dolor. Desde ese día debemos de considerar nosotros que el paciente tiene pancreatitis, no desde el día que llega a nuestro hospital, que lo vemos y le hacemos el diagnóstico. Y eso tiene unas connotaciones importantes en muchas cosas, porque por ejemplo, la mayoría de las pancreatitis, el 85%, son leves, son autolimitadas, y más o menos en 72 horas empieza el paciente a mejorar. Si el paciente ya lleva 2, 3 días, seguramente cuando llega
a nosotros ya la pancreatitis está empezando a resolverse y nosotros no tendríamos por qué seguir de pronto una costumbre que teníamos y era dejarlo sin vía oral 3 días de manera definida. Seguramente que hoy o mañana ya podríamos empezar en ese paciente a nutrirlo nuevamente. Esto es, como les decía, las dos cosas importantes que pasan en el páncreas durante la pancreatitis. Uno es edema y el otro es necrosis, que ya si queremos hablar un poco más elegantemente, entonces decimos pancreatitis intersticial edematosa y pancreatitis aguda necrotizante, pero todo se resume en que o hay edema o hay necrosis del páncreas. Y asimismo se clasifican las complicaciones locales. Las complicaciones locales las complicaciones locales están derivadas o del edema o de la necrosis, de cualquiera de estas dos. Y están en dos momentos importantes en el tiempo. Uno es el momento actual, el momento de la patología en este momento. Entonces estaríamos hablando en el caso de líquido, de una colección líquida aguda peripancreática. Es presencia de agua, de líquido, de edema, tanto en el páncreas como alrededor de ella. Si la situación sucede en el entorno de una pancreatitis necrótica y tenemos colección de todos estos detritos allí alrededor del páncreas, entonces hablamos de una colección necrótica aguda. Si esto sucede después de 4 semanas y esta colección líquida se encapsula en una muralla grande, entonces vamos a tener un pseudoquiste pancreático. Y si sucede lo mismo con la necrosis, esta necrosis genera una muralla, una gran capa a su alrededor, entonces estamos hablando de necrosis encapsulada. Esas son las 4 complicaciones locales que pueden suceder. 2 derivadas de agua, una cuando está libre, una cuando está encapsulada, y 2 derivadas de la necrosis, una cuando está libre y otra cuando está encapsulada. Aquí un poquito de revisar la tomografía de estos pacientes, una colección líquida no tiene pared. Aquí vemos algo muy importante y es que se ve claramente el páncreas. Aquí vemos el páncreas un poquito hinchado y con líquido a su alrededor, pero se ve el páncreas y estas colecciones se ve claramente que son homogéneas, que no hay necrosis, que no hay gas en ella, pueden ser únicas o pueden ser múltiples, y estas dos cosas son muy importantes. Normalmente permanecen estériles y se resuelven espontáneamente. Esto es cuando esta colección líquida entonces ya ha evolucionado en 3 o 4 semanas, no ha desaparecido y se genera alrededor de ella una gran cápsula y es lo que conocemos como pseudoquiste pancreático. Aquí vemos entonces una colección también líquida, pero hay diferencias. No es homogénea como era la otra. Y algo muy importante es que en este caso, por ejemplo, el páncreas no está bien definido. Aquí prácticamente no hay páncreas. El páncreas ha sufrido una necrosis importante y hay colección líquida a su alrededor que no tiene una cápsula definida. Esto es una necrosis, una colección necrótica aguda peripancreática. Y aquí la misma necrosis, cuando ha avanzado en el tiempo, cuando han pasado 3 o 4 semanas, entonces se forma una gran capa a su alrededor y a esto es lo que conocemos como necrosis amurallada o necrosis encapsulada. Y un escenario un poco más complejo es esto cuando además esa necrosis entonces sufre un proceso de infección, que esto no es en todos los casos. Y vemos ya que no se ve bien el páncreas, que hay necrosis alrededor y además que hay gas producido por las bacterias. No es indispensable hoy en día, como lo era hasta las guías anteriores, tener una comprobación de esto y hacer una punción con aguja fina y tener un cultivo para decir que el paciente tiene una infección, y ese es uno de los cambios importantes. Entonces, hechos esas definiciones, vamos a ver de qué se trata esto de la guía práctica basada en la evidencia. Participamos en la realización de esta guía todo un grupo de profesionales, entre ellos el doctor Pino, el doctor Rubiano, el doctor Alexander Domínguez, en fin, todo un grupo multidisciplinario para hacer una búsqueda en la literatura y sacar una guía cuyos usuarios sean todos estos, o sea, todos los profesionales que tengan que ver con el manejo de la pancreatitis aguda. Este es como el mapa de búsqueda donde
tenemos un término MESH del cual encontramos estos artículos originales, algunas guías, otras de otras bases de datos, artículos en PubMed y finalmente estos son los artículos que incluimos para la revisión y después de esa depuración nos encontramos, obviamente todo hecho pues bajo los principios de medicina basada en la evidencia. Nos encontramos que las guías japonesas del 2015 tienen un AGRI2 de 89%, una guía que era más reciente canadiense 81% y esta americana solamente del 65%. Eso hizo que las guías japonesas fueran tomadas como guías madres para la realización de esta revisión, la canadiense como una guía de integración y la guía americana como una guía de apoyo. Estas son las guías canadienses, las guías japonesas, pues que yo creo que son de conocimiento obligatorio para todos nosotros, ya que tal vez no se han producido hasta el momento ninguna guías de pancreatitis tan completas como esta. Esta es la guía canadiense y la guía americana. Y este es un documento importante que era prácticamente la guía anterior que salió del Consenso de Atlanta del 2012, que pues obviamente ya no puede ser tomada como una guía, pero que sí es un documento de apoyo muy importante porque allí se dictaron principios muy importantes que corregían una versión anterior de Atlanta 1992. Entonces, para hacerlo de una manera más práctica, sin mostrarles pues aquí como todas las preguntas pico ni nada de esto que haría la cosa muy larga y aburrida, vamos a dar como un resumen de todo esto de manera práctica. En cuanto al diagnóstico, que es lo primero, ¿cuál es la enzima pancreática que debe medirse? Entonces no queda mayor duda después de esta revisión que la lipasa sérica es la enzima pancreática con que debemos de nosotros confirmar el diagnóstico. Que si no tenemos, y solamente en el caso de que no tengamos lipasa sérica a disposición, entonces podríamos tomar amilasa sérica. Pero en ningún caso, por ejemplo, una práctica que vemos con cierta frecuencia que se piden las dos. No tiene ningún sentido pedir dos, lo único que lleva es a que puedan haber discrepancias, a que una salga positiva y la otra negativa y terminamos enredados. La tira reactiva de tripsinógeno urinario parece ser muy buena, pero no está muy a disposición del público. Lo segundo es, ¿sirve la ecografía en el diagnóstico? Entonces aquí hay que decir que sí, pero no específicamente para el diagnóstico, aunque podría ser uno de esos tercera opción para el diagnóstico. Decíamos que por imágenes, cuando necesitamos una imagen, lo mejor es tener una tomografía, pero sí sirve muchísimo y debe ser incluida la ecografía para esto, para evaluar la etiología de la pancreatitis. En la etiología, que vamos a decirlo ahora, es importante saber si la pancreatitis es de origen biliar o no. Y en cuanto a la resonancia, ¿cuál es la utilidad? La resonancia tiene una utilidad muy importante y es, la tomografía computarizada ¿nos sirve o no nos sirve? Entonces, nos sirve primero, como lo decíamos, para hacer diagnóstico en caso de dudas, y segundo, es el mejor método para ver las complicaciones locales de la pancreatitis de las cuales hablábamos ahora. En cuanto a la resonancia, la gran utilidad es la visualización de cálculos en el conducto biliar. Ustedes saben que antes esto se podía hacer más fácil por ecografía, pero hoy en día ya no, ya los pacientes presentan mucha interposición de gas y asas intestinales que obligan a hacer resonancia magnética. Entonces, esa es la utilidad más importante, la colangiografía por resonancia magnética, que nos permite dilucidar si hay compromiso en la vía biliar o no. Y la otra utilidad es cuando hay una necrosis hemorrágica que pueda comprometer los vasos mesentéricos o los vasos esplénicos. Este es el mejor método para diagnosticarlo, aunque sabemos que es una condición bastante crítica. En cuanto a la etiología, solamente una cosa nos debe preocupar en la pancreatitis aguda. En una pancreatitis aguda solo tenemos que preocuparnos por si la pancreatitis es de origen biliar o no biliar. Si es no biliar, no tenemos en este episodio de pancreatitis aguda que perder tiempo y esfuerzos en buscar cuál es la causa, que pueden ser 42, 45 causas diferentes, y no vale la pena emplear esfuerzos en eso, sino más bien enfocarse en el tratamiento de la pancreatitis como tal. Pero si es de origen biliar, sí hay cosas por hacer y por eso es tan importante saberlo. Entonces,
debe hacerse una ecografía para saber si es de origen biliar o no, y debe estudiarse la vía biliar, ya sea por ecografía o por resonancia, dependiendo los hallazgos iniciales y la presencia de ictericia o no. Porque en caso de etiología biliar es probable que necesitemos hacer en algunas condiciones específicas un CEPER de manera temprana. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, miren que no es tan, hasta aquí vamos en que no es tan compleja la cosa. Nuestro paciente llega a nosotros con un dolor abdominal de estas características, vómito, nosotros pensamos que tiene pancreatitis, y para comprobarlo solamente tenemos que pedirle una lipasa sérica. Y si la lipasa sérica es positiva, ya tenemos diagnóstico de pancreatitis aguda, y adicionalmente le pedimos una ecografía para ver si es de origen biliar o no. Este proceso diagnóstico no tiene por qué tardar mucho. Inmediatamente tenemos el diagnóstico, debemos pasar a hacer la evaluación de la gravedad. No podemos seguir, no podemos tratar a nuestro paciente si no hemos clasificado su gravedad. ¿Cuándo se debe hacer? Ya, en este mismo momento. ¿Y qué es lo que hacemos? Aplicar este score, que es el score japonés, que básicamente tiene 9 factores pronósticos, y sí, cada uno mide una cosa diferente: la perfusión, la ventilación, la función renal, en fin, la respuesta inflamatoria. Y si este score a nosotros nos da 3 puntos o más, inmediatamente nuestro paciente debe ser clasificado como pancreatitis grave. Y aquí les decía, solo hay 2 opciones: o el paciente es grave o no es grave. Y lo importante de esta clasificación es que se aleja un poco de tanto detalle como antes en otras clasificaciones, como la que tuvimos antes, que era la clasificación de Petrov, por ejemplo, que nos decía puede ser leve, moderada, grave, muy grave, crítica. Entonces, no queda muy claro para las personas que tratan esto qué hacer en cada uno de los 4 casos. Aquí es claro que la pancreatitis o es grave y tiene un camino muy definido, o no es grave y tiene otro camino muy definido. Entonces, esta es la escala, y miren que hay factores que pueden ser muy rápidamente detectados, incluso sin laboratorio. Si nosotros tenemos un paciente de 75 años, por ejemplo, que esté choqueado, que su presión sistólica sea bajita y que esté con criterios de SIRS, por ejemplo, con temperatura elevada, frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta, tenemos 3 criterios de SIRS, tenemos la edad y tenemos choque, pues ya sabemos que ese paciente tiene una pancreatitis grave, y hasta ahí probablemente no hemos hecho ningún laboratorio. Obviamente debemos siempre completar el score para saber cuántos puntos tiene, y pues no siempre es así de fácil. En el medio académico también nuestros colegas los radiólogos deberían de reportarnos esto, que es la escala de clasificación tomográfica, también de acuerdo a estas guías japonesas. Se asemeja un poco a lo que es la escala de Baltasar, pero es un poco más clara, y pues nos da también desde el punto de vista tomográfico, podría ser clasificada la pancreatitis. Así que lo normal es que hagamos el diagnóstico clínico y que hagamos esta clasificación con el score japonés, y si tiene 3 puntos o más, o si nosotros decidimos hacer una tomografía o por algún caso resultó en tomografía y el radiólogo nos lo reporta como un grado 2, eso es grave. En términos prácticos, hacemos el diagnóstico, aplicamos el score, y si tiene 3 puntos o más es grave, y allí es donde tomamos diferentes caminos. Recordar pues que el Apache 2, que todavía sigue siendo muy usado, uno ve que utilizan mucho el Apache 2 para clasificar la pancreatitis. Desde las guías del 2012 se recomendó no utilizar Apache 2 como método de clasificación para la pancreatitis. Sigue siendo una escala muy útil, muy importante para muchas cosas, para el pronóstico de muchos pacientes, incluyendo la pancreatitis, pero no es la mejor escala para clasificar pancreatitis. Entonces, tratar de hacer siempre el score japonés. Lo primero es que nosotros tenemos que remitir a un paciente a nivel superior desde el mismo momento en que consideramos que la pancreatitis es grave de acuerdo al score. No tenemos por qué esperar otras cosas. Puede ser que nuestro paciente esté sentado con la pierna cruzada hablando por celular, lo que sea, pero si su score es de 3, eso significa que la probabilidad de complicarse es alta y que este paciente debe estar en una unidad de cuidado intensivo. No hay que justificar mucho más para decir que el paciente debe ir a la UCI si su score de gravedad es de 3 o más, porque hay cosas importantes
que deben hacerse desde el principio y que solo deben hacerse en una unidad de cuidado intensivo bajo monitoría para lograr un control adecuado del paciente y evitar que las complicaciones pasen a mayores. Entonces, en el ambiente de cuidado intensivo deben hacerse este tipo de cosas. Lo primero, la terapia con líquidos. La aplicación de líquidos, miren, cuando un paciente es grave y cuando no es grave. Entonces, cuando es grave, normalmente el paciente, una de sus primeras manifestaciones de gravedad es la hipotensión, el choque. Estos son pacientes a los que se deben repletar completamente de líquidos con volúmenes tan altos que pueden ir hasta 600 mililitros por hora. ¿Dónde le aplica uno a un paciente 500 mililitros por hora sin tener mucho susto? En la unidad de cuidado intensivo, donde está monitorizado, donde tiene un catéter para medir sus volúmenes, para ver cómo va y no pasarse a otras consecuencias de la administración excesiva de líquidos. Cuando el paciente no es grave, tampoco es que requiera solamente pues colocarle una bolsita de 40 cc para que se le mantenga permeable la vena. El paciente cuando no es grave también necesita volúmenes importantes. Miren, el volumen es lo más importante. La administración de cristaloides, que hay discusión como siempre, si lactatos, si solución salina, pero cristaloides en general que permiten al paciente tener un adecuado estado de perfusión, esa va a ser la clave inicial para que nuestro paciente no tenga las complicaciones que lo puedan llevar a la muerte. Si el paciente tiene choque y nosotros lo recuperamos muy rápidamente del choque, pues su perfusión va a ser buena, no va a haber falla renal, no va a haber falla de otros órganos, no va a haber acidosis metabólica y si se está presentando también son los líquidos administrados de forma óptima los que nos van a evitar esto. Así que nuestro paciente no debemos encontrarlo con signos graves después de 2 o 3 días. Debemos de estar desde el principio muy pendiente de nuestro paciente. ¿Hasta cuándo vamos a administrar estos líquidos? Pues hasta que consigamos una presión arterial media de 65 milímetros o más o que nuestro paciente esté orinando 0.5 mililitros kilo hora. Esto, por supuesto, necesita una unidad de cuidado intensivo donde cada hora estén anotando los signos del paciente, donde esté tomando su presión de manera continua, su diuresis continua. Esto es muy difícil hacerlo en otro ambiente y no significa que el paciente tenga que ir a cuidado intensivo cuando ya su condición sea crítica, es más bien hacer su manejo inicial y probablemente si hacemos esto bien, su estancia en cuidado intensivo va a ser muy corta y esta administración de líquidos incluso puede ser solo por algunas horas hasta que logremos estas constantes. Un tema importante es acerca de la sonda nasogástrica que muchos han utilizado de manera rutinaria en pancreatitis aguda por la presencia de vómito. Hay que decir que el paciente cuando llega a nosotros usualmente ya no está vomitando. Dice que ha vomitado muchísimo todos estos días, pero el día de hoy no tiene vómito en la mayoría de los casos. Así que pasar sonda nasogástrica de entrada no es una buena idea. Además es muy incómodo. Lo otro es el control del dolor. Por lo que el paciente acude a nosotros, su principal queja es dolor. Entonces tratemos el dolor. No esperemos, por ejemplo, si en muchas situaciones se da que el médico de urgencias entonces dice que no le puede poner nada al paciente porque el cirujano está operando y hasta que no venga a ver su paciente, que después se le quita el dolor, entonces ya no le creen que tenía dolor. Nada. El dolor es el signo cardinal y es una de nuestras principales misiones, así que si de controlar. Así que si nosotros vemos a este paciente, pues nuestro primer acto médico debe ser controlar el dolor y controlarlo con lo que sea necesario. Habían algunas creencias, diría yo, acerca del uso de morfina, por ejemplo, que empeoraba. Nada de eso nunca se comprobó, así que se puede usar cualquier tipo de analgésico dependiendo del nivel del dolor, tratar de hacerlo siempre de manera escalonada, desde el menos potente hasta el más potente, con un nivel de evidencia 1A, dice pues que debe ser controlado el dolor en pancreatitis. En cuanto al uso de antibióticos, tenemos un cambio importante que también debemos de tener en cuenta a partir de estas guías. Uno es lo mismo que teníamos siempre y es que en pancreatitis que no sea grave no tenemos por qué utilizar antibióticos. Eso sigue siendo un nivel de evidencia 1A. Así haya leucocitosis, recordar que la leucocitosis no es un signo de infección, es un signo de inflamación. Entonces, a menos que tengamos una condición infecciosa asociada como una colangitis, por ejemplo, pero normalmente solo por la pancreatitis leve no tenemos que usar antibióticos. Pero
si nosotros clasificamos la pancreatitis como grave, desde ese mismo instante, y ojalá nunca pasarnos más de 72 horas para iniciar el tratamiento, ojalá sea en ese mismo momento, debemos iniciar un tratamiento antibiótico de amplio espectro, y esto demostró que mejora el pronóstico de los pacientes y que no tenemos que ir hasta lo que hacíamos antes, que era sospechar que hubiera infección, realizar una punción, tomar un cultivo, que saliera el cultivo, que saliera el antibiograma para iniciar antibióticos. Entonces, este es un cambio importante. Un antibiótico de amplio espectro como piperacilina tazobactam, por ejemplo, es suficiente. Recordar que siempre que tratamos una patología intraabdominal estamos hablando de los mismos gérmenes, ¿cierto? Generalmente gram negativos, ¿sí? Entonces, tratar de utilizar medicamentos que cubran estos, por ejemplo, dejar de utilizar ampicilina sulbactam, que sabemos pues que eso es para el manejo empírico de infecciones respiratorias altas, pero no de gérmenes intraabdominales como terapia empírica, ya que su resistencia es mayor del 50%. Entonces, cambio importante, pancreatitis aguda grave, igual manejo antibiótico desde el principio. La nutrición, no utilizar nutrición parenteral en casos que no sean graves, incluso en casos graves la primera elección tampoco es la TPN, esto ya es para pacientes que estén muy críticos y que no puedan utilizar su tracto gastrointestinal. Lo ideal siempre es mantener el tracto gastrointestinal permeable. Así que la nutrición enteral, en caso de pacientes que tengamos que ir a la UCI y que veamos que no van a poder comer, es la elección. Y una cosa que muy importante es esto que resaltamos aquí, es que la nutrición enteral, su principal objetivo ni siquiera es nutrir al paciente. Su principal objetivo es prevenir la infección. El hecho de mantener el tracto gastrointestinal permeable hace que su anatomía y su fisiología permanezca estable y que no se dé migración bacteriana, que no se dé todo este tipo de cosas adicionales que suceden por no utilizar el tracto gastrointestinal. ¿Cuándo empezar la nutrición enteral? Pues siempre debemos iniciarla lo más pronto posible. Si detectamos que nuestro paciente no va a poder comer, ojalá sea dentro de las primeras 48 horas después de que hacemos eso, que le iniciemos la nutrición. ¿Y cuándo debe volver a comer nuestro paciente? Básicamente nos debemos de guiar por la parte clínica, y es cuando el dolor haya desaparecido y cuando no haya vómito. Cuando hayan esas dos condiciones, pues podemos empezar a probar la vía oral, de pronto no como este pacientico que vemos aquí, pero sí un poco más suave con aromáticas, y a medida que va tolerando vamos iniciando. Estas guías hablan de algo que a muchos no nos gusta mucho, y es que podrían medirse niveles de enzimas pancreáticas para ver la evolución y decidir si el paciente puede comer o no. Ya pasa a ser una opinión personal, pues que no tiene mucha validez, pero preferimos no hacerlo y creemos que es simplemente con el cuadro clínico es suficiente para saberlo. Bueno, y hasta ahora estamos aquí entre cirujanos, un poco madrugando, y no hemos visto cirugía por ninguna parte. Pues es que probablemente no vamos a ver cirugía por ningún lado. La pancreatitis no es una entidad de manejo quirúrgico como estábamos de pronto acostumbrados y como se hizo por muchísimo tiempo. La experiencia y la revisión de todo esto han llevado a considerar la pancreatitis como no quirúrgica. Entonces, miren, cuando llevamos nuestro paciente a veces a cuidado intensivo, entonces apenas llegan, nos llaman, doctor, aquí ya está su paciente, ¿cuándo lo va a operar? ¿A qué hora lo opera? Y uno dice, ¿operarlo de qué? Pues de pancreatitis, mire que está muy enfermo, está muy grave. Normalmente antes llevábamos a nuestro paciente a una laparotomía, hacíamos lavado, lavábamos por toda parte, abríamos el retroperitoneo y empezábamos a sacar de allí pedazos de páncreas, detritus, necrosis, todo esto. Eso se ha demostrado que no tiene ningún beneficio en la evolución del paciente. Hacer esto en fases agudas no tiene ninguna evolución. No, pero que el páncreas está al 100% necrótico, déjelo quietecito. El tratamiento de la pancreatitis es otro. Es lo que hemos dicho hasta ahora: el manejo del dolor, la adecuada hidratación, el uso de antibióticos y la nutrición, para evitar que esas complicaciones locales progresen y vayan a ser más graves. Pero el manejo quirúrgico no existe para este paciente solamente por pancreatitis aguda o por sus complicaciones locales.
¿Y qué se hace con la pancreatitis biliar? Decíamos entonces por qué era importante saber qué es biliar o no es biliar. La pancreatitis biliar, cuando tiene estas dos condiciones asociadas, colangitis u obstrucción de la vía biliar, debe ser llevado a un CEPER temprano con un nivel de evidencia 1A. Y un CEPER temprano significa un CEPER antes de 48 horas después de haber hecho el diagnóstico de compromiso de la vía biliar. No puede ser un CEPER en una semana, en 2 semanas programado, tiene que ser un CEPER temprano, con mucha más razón cuando el paciente está en colangitis. Y el paciente con pancreatitis de origen biliar debe ser llevado a colecistectomía una vez su patología pancreática esté resuelta. Entender que la colecistectomía no hace parte del tratamiento del episodio de apendicitis aguda, que es solamente una medida profiláctica para evitar que nuestro paciente vuelva a tener un nuevo episodio de pancreatitis grave. Y esto que está aquí en rojo, que es bastante importante, y es hacerle la colecistectomía al paciente que sea posible hacérsela. Aquel que su colecistectomía vaya a representar un mayor riesgo de complicaciones o de muerte, pues no se la hagamos. Si nuestro viejito de 90 años logró sobrevivir a la pancreatitis, se le hizo CEPER, se le sacó cálculos de la vía biliar y se mejoró y está listo para irse para la casa, pues no operemos al viejito, que seguramente le vamos a causar más daño de lo que le puede causar una pancreatitis en sus próximos 30 años. ¿Y cuándo se hace? Se hace cuando el paciente esté listo para irse para la casa. Cuando tenga la maleta lista al pie de la cama, en ese momento le decimos un momento que su pancreatitis era de origen biliar y hay que hacerle colecistectomía. Ese es uno de las intervenciones que hacemos los cirujanos, solamente la colecistectomía hasta ahora. Y esta es la otra importante, que es el manejo del síndrome de compartimento abdominal. El síndrome de compartimento abdominal existe, es un enemigo que está allí. Y miren esto, se da cuando se hace infusión excesiva de líquidos y en los pacientes que tienen un alto score de gravedad. O sea que aquí se combina nuestro paciente con pancreatitis aguda grave al que le estamos dando líquidos en altos volúmenes. Necesitamos tener una medición de presión intraabdominal. No necesitamos medir una presión intraabdominal cuando estemos sospechando hipertensión. Necesitamos empezar a medir la presión intraabdominal desde el momento en que le damos una infusión excesiva de líquidos. Entonces miren por qué lo importante de tener un ambiente controlado que se llama cuidado intensivo. Porque la hipertensión abdominal nos va a llevar a complicaciones renales y respiratorias, puede encontrarse en una tomografía cúmulo de líquido importante, ojalá que nunca necesitáramos nosotros una tomografía para hacer diagnóstico de hipertensión abdominal, y definitivamente este síndrome lleva a un aumento en la mortalidad de los pacientes. Entonces, cuando nosotros recordemos pues que la presión intraabdominal siempre es baja dependiendo de muchas condiciones, pero puede ser entre 4 o 8 milímetros de mercurio. Tenemos que tratar de que estos pacientes siempre tengan una presión intraabdominal por debajo de 12. Si nosotros encontramos que nuestro paciente tiene una presión intraabdominal por encima de 12, debemos de iniciar de manera muy rápida en compañía de cuidado intensivo, algo que es el tratamiento conservador. Las medidas iniciales, que son descompresión gastrointestinal, esto se hace con sonda nasogástrica, con enemas evacuantes, la descompresión intraabdominal, que se hace con el drenaje de colecciones por vía percutánea usualmente, la mejoría de la compliance de la pared abdominal, que se logra haciendo relajación del paciente, la administración adecuada y racional de líquidos, y siempre teniendo en cuenta que si tenemos más de 15, más de 12, no podemos llegar a 15. Es como el rango en el que debemos movernos, y todas estas medidas deberían ser hechas en un rango no mayor de 6 horas. Así que si llegamos a la UCI y vemos a nuestro paciente con 12 de presión intraabdominal, pues hablamos con todos allí y les decimos que hay que hacer estas cositas en las próximas horas. Y estamos pendientes de nuestro paciente. Y si regresamos y si esa meta no se ha cumplido, este paciente que ahora está en 15 y estaba en 12, debe ser llevado a una descompresión quirúrgica cuando ese tratamiento conservador no ha sido eficaz, o en cualquier paciente en el que nosotros llegamos a verlo y tiene una presión intraabdominal mayor de 20 milímetros de mercurio.
En este paciente no empezamos ninguna medidas conservadoras, no decimos sondita, no decimos nada. Este es un paciente que necesita de manera inmediata un tratamiento quirúrgico que se llama laparotomía descompresiva. Y tiene que ser un procedimiento también muy racional, muy corto. El único objetivo es ir a descomprimir la pared abdominal, la cavidad abdominal. Es hacer una laparotomía mediana y colocar un sistema de vacío. No hay que ir a hacer nada más, no hay que ir a buscar el páncreas, no hay que ir a abrir el retroperitoneo, no hay que ir nada más. Eso no, ni tampoco hacerle colecistectomía ni nada de esas cosas. Es decir, y descomprimir el abdomen y ponerle un sistema de vacío. ¿Y qué se hace para las complicaciones locales? La respuesta creo que ya estaba más o menos dada desde el principio, y es que la mayoría de ellas se resuelven de manera espontánea, así sea pseudoquiste, así sea necrosis amurallada, así sea una colección peripancreática aguda o necrosis peripancreática. Normalmente se resuelven solas, así que algo que a veces es un poquito difícil para nosotros, sobre todo los cirujanos, y es tener paciencia y esperar, no dejarse angustiar. Pero es que ahí está la colección, pero es que en la tomografía salió, ¿por qué no lo puncionamos? Cada que hacemos una intervención sobre estos pacientes, les aumentamos el riesgo de infección y de progresión a otra cosa, a un estado diferente. Debemos intervenir cuando existen estas tres condiciones. Miren, nosotros debemos operar específicamente a nuestro paciente cuando se dan estas tres condiciones: que haya una pancreatitis necrotizante con sobreinfección y que además de eso el paciente tenga deterioro de su condición. Como lo entenderán, es un paciente muy crítico que tiene una posibilidad de morir más o menos del 80 al 85%. Ese es el paciente que los cirujanos debemos intervenir. De resto no se debe hacer. Y usualmente que esto sea cuando ha pasado un tiempo importante, ya más de 3 o 4 semanas, y que esa necrosis ya está muy confinada a un sitio específico. Podríamos utilizar también la cirugía mínimamente invasiva, como lo vemos aquí en algunos casos en que hemos hecho drenajes de estas colecciones, en algún caso donde la colección era grande y la respuesta inflamatoria del paciente era importante y necesitábamos, aparte de drenar, pues tomar algunas muestras para cultivo. Entonces se puede hacer esto accediendo al retroperitoneo de manera cuidadosa, teniendo cuidado de no lesionar las estructuras. Allí ve uno cómo hay todos estos detritos y necrosis peripancreática. Dejar un dren es muy buena opción en esos casos. Aquí pueden ver también otro caso donde ya había una necrosis amurallada importante con una evolución que no era buena del paciente, sin que hubieran signos de hipertensión abdominal ni ninguna causa que nos obligara a abrir nuestro paciente. Entonces en estos casos puede hacerse. Miren cómo allí el páncreas se ve aparentemente normal, pero cuando uno interviene esa cápsula se da cuenta de que debajo hay una gran cantidad de necrosis. Allí cuando la estamos abriendo se ve el páncreas completamente necrótico, y la idea no es tratar de sacar todo este contenido, porque eso en vez de mejorar las cosas nos puede llevar a compromisos hemorrágicos importantes. Recordar que los vasos esplénicos están por encima del vaso y los vasos mesentéricos están por detrás del páncreas. Así que llegamos más o menos a unas conclusiones finales que son como este decálogo, que es lo de llevar a casa para no olvidar. Son 10 punticos importantes que deben ser el resumen de esto. Primero, que debe hacerse una evaluación de la gravedad al momento del diagnóstico, y que si nuestro paciente no va bien, debe repetirse. Supongamos que al principio la clasificación dio que el paciente no era grave, pero su evolución en piso no es normal, no vemos que vaya bien, pues debe de clasificarse y no hacerlo a ojo, no decir me parece que se está poniendo malito, porque no lo llevamos para la UCI, a mí me da la impresión de que el paciente, no, debemos de estadificar las cosas y objetivarlas. Si nuestro paciente fue grave, en un inicio también debemos de repetir la estadificación para ver si ese estado de gravedad ha mejorado. Usualmente supongan que el paciente estaba choqueado al principio y estaba haciendo compromiso renal. Si hacemos un manejo inicial adecuado, eso en 12 horas probablemente, o en 24 horas, esté resuelto, y nuestro score de gravedad va a ser diferente. Ahora, siempre considerar la remisión
al paciente en quien nuestra clasificación es grave y esa remisión debe ser hecha antes de 3 horas a una unidad de cuidado intensivo. La etiología biliar de la pancreatitis debe identificarse desde el principio también, tomando una ecografía inicial. En pancreatitis biliar debe hacerse CEPER en pacientes que tengan colangitis u obstrucción de las vías biliares, debe ser de manera temprana. Lo otro es que un hospital donde se trate pancreatitis aguda debe tener disponibilidad de estudios imagenológicos contrastados. El número 6 es los niveles de líquidos que deben utilizarse en estos pacientes, como los decíamos ahora, volúmenes suficientes para mantener una presión arterial media en 65 o una diuresis en 0.5, que el control del dolor debe ser completo en la pancreatitis, que se deben administrar antibióticos profilácticos de amplio espectro en la pancreatitis grave, que debe iniciarse nutrición enteral siempre que sea necesario y evitarse la nutrición parenteral, y que la colecistectomía debe ser hecha una vez resuelta la pancreatitis en aquellos pacientes en los que sea posible realizarlo. Eso es todo lo que tenía por compartirles. Me disculpan si es un poquito extenso, pero traté de hacerlo lo más corto posible. Muchísimas gracias a todos y pasamos a sus comentarios. Juan, muchísimas gracias, hermano. Perdón. Juan, muchísimas gracias. Pues de recalcar, hermano, todo el rigor con el que se hizo la guía.